Buen día, somos el grupo número 2 y en esta ocasión nos ha tocado hablar sobre la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. El objetivo de la NIF 1 es asegurar que los primeros estados de situación financiera de una entidad, así como los estados de situación financiera intermedios, contengan información financiera que sea de alta calidad y que dicha información sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se presenten, y que además suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según el NIF, y que ésta pueda ser obtenido a un costo que no exceda sus beneficios. El alcance de aplicación. Esta NIF aplica a sus primeros estados de situación financiera conforme a las NIF. En cada informe financiero intermedio, que en su caso presente de acuerdo a la NIF 34, información financiera intermedia relativos a su parte del periodo cubierto por los primeros estados financieros conforme a las NIF. La norma nos dice que los primeros estados financieros conforme a la NIF son aquellos que son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF mediante una declaración explícita y sin reservas contenida en tales estados financieros, que deja en claro que ellos están realizando sus estados financieros en base a las NIF. El reconocimiento y medición. Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF. ¿Cuándo vamos a presentar este estado financiero de apertura? Y lo vamos a presentar. Esto lo vamos a hacer en la fecha de transición y este va a ser el estado financiero va a ser el punto de partida para contabilizar las NIF. Asimismo, acá les presento un pequeño esquema de cómo son los pasos para la adopción de las NIF y para ya poder tener estados financieros comparativos en cumplimiento de los requerimientos de la NIF 1. Tenemos en la fecha de transición, que en esta fecha es donde vamos a presentar el balance inicial según NIF. En esta fecha ya vamos a tener estados financieros NIF. Ya en esta fecha también hemos aplicado todos los ajustes NIF. A partir de este punto ya vamos a tener información financiera NIF. En el periodo de transición vamos a preparar estados financieros que no van a contener información comparativa en resultados. Asimismo, el tercer paso ya va a ser la presentación de la información financiera con destino al público. Esto ya va a ser contener información comparativa, tanto en resultados, en patrimonio. Todos los estados financieros van a contener información financiera comparativa. Las políticas contables. La norma indica de que una vez se adopten las NIF, en el estado de situación de apertura, estas políticas contables que se aplicaron en este estado financiero se van a medir a lo largo de los periodos futuros conforme a las NIF. Entonces las NIF van a ser desde ese punto se van a aplicar las normas. Asimismo, menciona de que cómo debe reconocer o qué debe hacer, qué se debe hacer en el estado de situación de apertura. Bueno, el primer paso es reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF. Entonces ahí según la política contable, ¿verdad? Y la norma, sí se van a ir reconociendo estas partidas. También menciona de que no se deben reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no los permiten. También reclasificar partidas reconocidas según los GPCA anteriores como un tipo de activo pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIF son un tipo diferente de activo o componente del patrimonio. Entonces estas partidas se van a reclasificar y se van a reconocer de acuerdo a su naturaleza. Asimismo, se deben aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Entonces vamos a aplicar a lo largo del tiempo, ¿verdad? En todos los estados financieros. Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIF.
Y es claro lo que la NIF 1 nos habla sobre esta excepción, y dice que esta NIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras normas NIF. Recordemos que en la norma número 1 se trata sobre la aplicación o sobre la transición de estados financieros conforme a PSGA o algún marco de referencia hacia el marco de referencia NIF. Entonces, por ejemplo, en algunas NIF donde se nos hacen las observaciones que podemos hacer cambios o debemos hacer cambios retrospectivos, o es decir, hacia atrás, acá no aplicaría porque nosotros no hemos trabajado en periodos anteriores con un marco de referencia como SNIF. Entonces, para la transformación como tal, sí debemos utilizar, por ejemplo, 3 periodos en el estado financiero o en el balance general. Sin embargo, yo no puedo aplicar esa información hacia atrás porque los estados financieros han sido presentados, como me lo establecen algunas otras NIF, cuando sí durante algún periodo o varios periodos se ha trabajado con el marco de referencia NIF. Entonces, esta es una de las excepciones que trabaja el marco de referencia NIF. Y sobre ellos habla sobre las estimaciones. Y por ejemplo dice que las estimaciones de una entidad realizadas según las NIF en la fecha de transición a la que NIF establece serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia entre las políticas contables, a menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. Entonces, después de la fecha de la transición del periodo de NIF, donde se va a hacer la transformación donde una entidad va a hacer esta transformación, dice que esta entidad puede recibir información relativa a estimaciones hechas según los principios generalmente aceptados de la rama anterior o de que se estaban trabajando anteriormente. De acuerdo con el párrafo 14 de esta misma norma, nos hace una referencia que una entidad traerá a la recepción de esta información de la misma forma en que los hechos posteriores al periodo, y sobre el que se informa que no implican ajustes según la NIC 10, que habla sobre los hechos ocurridos después del periodo, es decir, sobre ese periodo de transición, y nos da un ejemplo. Y el ejemplo habla sobre que vamos a suponer que la fecha de transición de las NIF es en el 1 de enero del 2004, 2014, como lo quieran poner, 2024, y que la nueva información se recibirá hasta el 15 de julio del 2014, por ejemplo, es decir, medio año después o 6 meses después. Y dice que exige la revisión de estimaciones realizadas según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores que se aplicaban el 31 de diciembre, pero de un año o un periodo anterior. Entonces sí debo, por ejemplo, en este caso tal vez no modificar nada porque recordemos que son excepciones, pero cuando empezamos a aplicar NIF, sí debemos ver toda esta información sobre los hechos posteriores y los hechos que se generan con anterioridad. Y vamos a continuar acá. Y vamos a ver las excepciones procedentes de otras NIF. Dice que una entidad puede optar por utilizar una o más de las excepciones contenidas en las apéndices C y E que habla de estas normas, y la entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. El siguiente requerimiento que vemos en la NIF 1 es acerca de la presentación de información que vamos a revelar. El primer requerimiento que encontramos es acerca de la información comparativa. Cuando nosotros hacemos la transición de estados financieros de PSGA a NIF, la norma nos dice que por lo menos nosotros debemos estar presentando 3 estados de situación financiera y 2 estados de resultados, 2 estados del flujo de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio. ¿Cuál es la razón por la que presentamos 3 estados de situación financiera? Y es porque, como podemos ver en la imagen, nosotros vamos a estar para obtener información comparativa, y como lo vimos anteriormente, nosotros tenemos que retroceder por lo menos 2 años atrás de la fecha de presentación y armar un estado de situación financiera como punto inicial, como lo veíamos anteriormente, para poder ir armando los siguientes años y así poder presentar los 2 estados de resultados, los 2 estados de flujo de efectivo y los 2 estados de cambios en el patrimonio. Otro de lo que nos menciona la NIF 1 es acerca de que nosotros debemos de estar dando las explicaciones adecuadas acerca de la transición de las NIF. ¿Qué pasa cuando estamos
tomando estados financieros bajo PCGAs y nosotros vamos a hacer la transición a las NIF. Y nos dice la norma que nosotros debemos de estar midiendo todos los ajustes de todas las NIF que vamos a aplicar en los estados financieros para evaluar cuál va a ser el efecto de estos ajustes en nuestros estados financieros y poder ver el costo-beneficio. Ahora, ¿qué va a pasar también cuando nosotros tengamos estados financieros que nosotros ya habíamos aplicado normas internacionales de información financiera antes y lo dejamos de hacer aplicando las PCGAs y ahora nosotros queremos volver a aplicar las NIF? Entonces, nosotros debemos estar presentando cuáles fueron las razones por las que dejamos de aplicar las NIF anteriormente y cuál va a ser la razón por la que nosotros aplicamos actualmente las NIF a estos estados financieros. Hablando acerca de las conciliaciones, los primeros estados financieros conforme a las NIF incluirán conciliaciones de su patrimonio según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, con el que resulte de aplicar las NIF para cada una de las fechas de transición a las NIF el final del último periodo contable, con una conciliación de su resultado integral total según las NIF para el último periodo en los estados anuales más recientes de la entidad, y si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor de los activos por primera vez. Las conciliaciones con base a la NIF 8 no se aplicará a los cambios en las políticas contables que realice una entidad en la adopción de las NIF o a los cambios en dichas políticas hasta después de presentar sus primeros estados financieros conforme a la NIF. Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros conforme a la NIF. Designación de activos financieros o pasivos financieros, que permite a una entidad designar un activo financiero reconocido anteriormente como un activo financiero medido a valor razonable, con cambios en resultados, y también se permite a una entidad designar un pasivo financiero reconocido anteriormente como un pasivo financiero de valor razonable con cambios en resultados. Por último, tenemos el uso del valor razonable como costo atribuido. Si en su estado de situación financiera de apertura conforme a NIF una entidad usa el valor razonable como costo atribuido para una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión, para un activo intangible o para un activo por derecho de uso, los primeros estados financieros conforme a NIF de la entidad revelarán para cada partido del estado de situación financiera de apertura conforme a NIF el total acumulado de tales valores razonables y el ajuste total al importe en libros presentados según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. El uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. De forma análoga, si la entidad utilizase un costo atribuido en su estado de situación financiera de apertura conforme a la NIF para una inversión en una subsidiaria, negocio conjunto o asociada en sus estados financieros separados, los estados financieros separados iniciales conforme a las NIF de la entidad revelarán: a. La suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su importe en libros según las PCGA anteriores. B. La suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido de su valor razonable. C. El ajuste total al importe en libros presentados según los PCGA anteriores. Información financiera intermedia. Si una entidad presentase un informe financiero intermedio según la NIF 44 para una parte del negocio cubierto por sus primeros estados financieros presentados conforme a las NIF, la entidad cumplirá con los siguientes requerimientos adicionales a los contenidos en la NIF 34. A. Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo contable intermedio comparable al del año inmediatamente anterior, en cada información financiera intermediaria incluirá: 1. Una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio según las PCGA anteriores comparable con el patrimonio conforme a la NIF en esa fecha, y 2. Una conciliación con su resultado integral total según la NIF para ese periodo intermedio comparable, actual y acumulado en el año hasta la fecha. El punto de partida para esa conciliación será el resultado integral total según las PCGA anteriores para ese periodo, o si una entidad no presenta dicho total, el resultado según PCGA anteriores. B. Además de las conciliaciones requeridas por A en el primer informe financiero intermedio que presente según la NIF 34 para una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros conforme a la NIF, una entidad incluirá las conciliaciones descritas o bien una referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. Y C. Si una entidad cambia
sus políticas contables o su uso de las exenciones contenidas en la NIF, explicará los cambios en cada información financiera intermedia y actualizará las conciliaciones requeridas.